Feliz día. Continuamos con la serie de videoconferencias o videoclases, en esta oportunidad en el marco de la unidad curricular Capacidades Gerenciales del posgrado de especialidad en gerencia hospitalaria, sede Hospital Central de Maracay de la Universidad de Carabobo. Hoy nos corresponde discutir el tema de negociación y manejo de conflicto, nuestro último encuentro de esta unidad curricular, y vamos a discutir qué es negociar, por qué negociar, cuál es el propósito y algunos elementos que un gerente hospitalario debe saber o prepararse a la hora de ir a una mesa de negociación o a la hora de negociar. Nosotros vivimos en este proceso día a día, negociamos con amigos, con familiares, con la esposa, con el jefe, con los hijos, con compañeros de trabajo, con el que nos vende en el mercado. Es un constante ir y venir y es un constante buscar ganar, ganar, que es el propósito fin de la negociación. Entonces, iniciemos. ¿Qué es negociar? Negociar es un proceso, o negociación es un proceso donde dos o más partes involucradas con intereses comunes o divergentes mantienen una comunicación para lograr acuerdos que beneficien a todas las partes. O sea que es bien interesante que negociar es sentarse a comunicarse con una sola intención, que es lograr acuerdos. Si usted no tiene ninguna intención de lograr acuerdos, no puede sentarse a negociar porque no tiene ningún sentido. La negociación debe ser una estrategia corporativa basada en la ética y en la filosofía de ganar, ganar. O sea, que el gerente busca por medio de la comunicación sentarse a negociar con el único propósito de ganar, ganar. Usted está dispuesto a ceder y está dispuesto a ganar. ¿Por qué negociamos? Bueno, porque existe un conflicto de intereses, existe una diferencia, existe una discrepancia y usted está dispuesto a hacer alguna concesión. ¿Qué es un conflicto? Es un choque de intereses o un choque de acciones. Situaciones que crean tensión entre diferentes personas o grupos, dificultad entre partes para llegar a un acuerdo, diferencias no resueltas. Eso es un conflicto. Eh, Actualmente tenemos una guerra que ya pasa de los 4 meses entre Ucrania y Rusia y aparte que están sentados en una mesa de negociación, sigue el conflicto y sigue la guerra y sigue falleciendo mucha gente. Pero ellos mantienen la mesa de negociación, o sea que ellos tienen la esperanza a través de la comunicación de que se llegue a un acuerdo y se termine el conflicto. La oposición al gobierno, en el caso de nuestro país, Venezuela, y el gobierno venezolano, están sentados en una mesa de negociación. Al principio fue Noruega, después fue México, después se separaron, después no reconocen las partes que se sientan a negociar, entonces dicen que hay muchas oposiciones, que la oposición que se sienta en la mesa con el gobierno nacional no es reconocida por muchos sectores del país, etc. Lo cierto es que en un conflicto hay acciones o partes que no llegan a acuerdo, que tienen diferencias y que a través de la comunicación tienen que sentarse a negociar. Ahora, ¿cuáles son los tipos de conflictos? Tienes conflicto de valores, tienes conflicto de roles, yo soy el jefe, yo cacique, tú indio, hay conflictos de poder, yo tengo la autoridad, tú no, hay conflictos de información, que dice que el que tiene la información tiene el poder, o sea, vamos a negociar, tú tienes información que yo necesito para poder actuar, qué me vas a dar, qué gano yo, recuerden que es un ganar, ganar. ¿Cuáles son los obstáculos generalmente que observamos en las negociaciones? La reacción. Tú tienes que mantener la calma, tienes que estar sereno, no reaccionar. Recuerda que el cuerpo también es un lenguaje y puede que la otra persona perciba algunas
emociones que impidan que se lleven las negociaciones de forma adecuada, que son esas emociones. La posición. Hay que tener mucho cuidado que esto es así y esto no es negociable. No debe haber punto de honor en las negociaciones, siempre debe haber un punto para discutir, siempre debe existir una opción de ceder y una opción de ganar. Mucho cuidado de decir hasta aquí llegué y no voy a echar para atrás. No, es un constante conversar, ir y venir y seguir avanzando. Lo que sí debemos tener claro en las negociaciones que debe culminar en un acuerdo firmado, porque las palabras muchas veces no son concebidas como acuerdos reales, pero internacionalmente la firma de acuerdos compromete a las partes a que se cumplan. En muchas mesas de negociaciones no solamente existen las partes involucradas, sino que posiblemente existe un mediador experto en conflicto que trate de guiar a las partes a una mejor comunicación, que coloca las reglas del juego, incluso coloca el sitio. Normalmente estas partes van a un sitio neutral, no se reúnen en Rusia ni se reúnen en Ucrania los dos equipos presidenciales, sino que van a otro país, a un sitio neutral donde un mediador sea testigo y ponga algunas normas para la negociación. Eso es muy importante a la hora de negociar. Los requisitos para ser un buen negociador es tener ganas de negociar. Eso es fundamental. Hay que dedicar tiempo a preparar la negociación. Ya sabes cuáles son tus diferencias. Tienes que tener claro como equipo qué vas a ceder, cuánto vas a ceder, qué vas a ganar, cuánto vas a ganar. Considerar positivamente a los otros, no generalmente menospreciar en una negociación al rival o al oponente. Nunca lo subestimes. Admitir la razón igual que la equivocación. En las mesas se dice me equivoqué, vamos a retomar o asumir algún rol que te permita avanzar. Estás dispuesto a ceder y tener equilibrado el ejercicio del poder. Otra cosa bien interesante es que el negociador o las partes que se sientan en una mesa deciden si van solo o acompañados. Realmente deberían ir acompañados a una mesa de negociación, deberías tener un equipo muy fortalecido que tenga fortaleza en esta área de negociación y que te ayude a no solamente a comunicarte, sino a llegar a acuerdos. Ahora, vamos a ver algunas personalidades que incomodan a la hora de negociar. Tienes, por ejemplo, una persona aislada. ¿Cuál es el aislado? Es aquella persona tímida que llega, es individual, no colectivo, tiene las manos en el bolsillo, no levanta la cara, cuando habla pide información estricta, no improvisa, es desconfiado. Con esa persona es muy difícil negociar. Debemos manejarlo muy bien, darle la información que necesita y tratar de llegar a acuerdos muy rápido porque no es muy comunicativo. Luego tienes el peleador, es el que es frontal, agresivo, llega gritando, discute, golpea la mesa, no es reflexivo, es impulsivo, dice las cosas sin pensar, se cree que es superior a los demás, es un vendaval en el cual tú debes conservar la calma, debes mantener tu tono de voz y debes sentarte. Esto, en esas condiciones no podemos negociar porque siento que tú me estás faltando el respeto, que tú estás gritando y de aquí todos queremos ganar, ganar y esa es una actitud que no permite que continuemos la negociación. O sea, ¿cómo tú vas a equilibrar esa personalidad? Luego tienes el funcionario es aquel que siempre saca un reglamento, siempre está pegado a la norma, a las leyes, es muy lento, respeta, habla pausadamente, tiene jerarquía, evade, dilata, no se sale de la norma. Ese funcionario generalmente siempre está respaldado por la ley. Eso tú lo identificas claramente. Siempre habla el artículo tal, para tratar de ponerte en un plano inferior a ti.
Y luego tienes el especialista. Ese es el especialista, es el que sabe de todo. Eh, Él sabe con detalles, conocimientos sobre lo que se va a discutir el tema, entonces es específico, es de forma precisa, tiene la información actualizada, usa terminología muy específica para que tú lo entiendas, y entonces él trata de sentir que es superior a ti y te lo debe saber. Aquí el que sabe de este tema soy yo. Tú debes prepararte entonces para las negociaciones y tratar de equilibrar esta personalidad con mucho conocimiento, con puntos claros y con lo que tú deseas conseguir de esa negociación. El innovador es aquel que está informado, habla con todo, le gusta todo, se comunica, disculpe, busca grieta entre los negociadores, el que se levanta, se sienta, agarra el teléfono, llama, dibuja, luce ansioso. Esa personalidad hay que tratar de centrarla, hay que tratar de reiterar cuáles son los puntos que tú tienes en la mesa y cómo llegar a acuerdo y tratar de que él no evada y no elude porque puede pasar muchas horas en esa discusión con este tipo de personas sin llegar a acuerdo. Por eso que hay que precisar. Ahora, hay varias claves para la negociación. ¿Participan dos partes o hay más de dos partes? A medida que hay más partes, es más complicado llegar a acuerdo, pero no es imposible. Recuerden que una negociación, el propósito es ganar-ganar. No tiene sentido que se vayan a una mesa de negociación donde ninguno está dispuesto a ceder y no van a llegar a acuerdo. Es una negociación por única vez, o sea, nos vamos a sentar hoy y hoy tenemos que llegar a acuerdo, o podemos sentarnos mañana, o podemos durar mucho tiempo en esa mesa de negociación. Lo que se negocia implica otros temas. Lo que se negocia son varios temas que están relacionados que afectan a mucha gente. Eso es muy importante. Recuerden que ustedes representan a una institución, representan a una población y posiblemente los temas que tú discutes ahí pueden implicarse en otros temas e incluso puede afectar a otros. Por ejemplo, cuando el sindicato se sienta con el patrono para discutir la contratación colectiva de sus trabajadores, son dos o tres personas que se sientan de una parte y dos o tres personas de otra parte para nada más y nada menos definir cuál es el monto del aumento de sueldo, cuánto es el porcentaje de las contratos colectivas o de las primas que se aumentan. Esa presión es muy importante. ¿Se requiere ratificar lo acordado por los negociadores? Siempre. Siempre deben firmar los acuerdos y que se respeten los acuerdos y debe haber testigos de que eso ocurre. Sí. Deben saber las normas de la negociación, hay restricción de tiempo, es posible las amenazas, posiblemente tú estás discutiendo con tu jefe y tu jefe te diga, esta cosa se hace así, no se discuten, entonces ¿para qué me voy a sentar a negociar contigo si tú eres el jefe, tienes la autoridad y al final puedo correr el riesgo de que me despidas? O sea, tienes que poner las reglas de juego claro antes de sentarte a negociar. Es posible que, o es recomendable que no vayas solos a la mesa de negociación y es recomendable que exista un mediador entre las partes y es recomendable que exista un lugar neutral para la negociación. Así que prepárese y estudien para negociar. La negociación es un arte que exige un aprendizaje permanente. Cada negociación es un ensayo que te hace avanzar o prepararte para la siguiente. Yo les puedo discutir algunas horas de este tema, pero ya en el mundo académico hay diplomados en negociación, ya hay posgrados en negociación, ya hay maestrías en negociación, en el cual te preparan muchos años para que tú desarrolles esa habilidad de sentarte para llegar a acuerdos y siempre un ganar-ganar. Practiquen, prepárense, siéntense en una mesa de negociación. Hay una sola forma de aprender a negociar y reflexionar, que es negociar. Quiero cerrar con un pensamiento de El Padrino. Al Pacino decía en la película, el negociador está en mi casa jugando a los naipes con mis hombres, está contento, lo dejo ganar. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo video. Se les quiere un planeta.